Empezamos con el estudio del desarrollo del tema 15, que trata sobre la educación física y el deporte como elemento sociocultural, los juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales, y las actividades físicas organizadas en el medio natural. Así que vamos allá. Como siempre, en el estudio de este tema te voy a facilitar este audio para que lo puedas escuchar haciendo deporte o si quieres cuando vayas conduciendo de camino al trabajo y aprovechar esta media horita para ir repasando este tema 15. Como siempre, vamos a construir nuestro desarrollo con un índice y en este desarrollo vamos a incluir los puntos principales que se encuentran en nuestro título. En este caso no nos puede faltar un gran punto que hable de la educación física y el deporte como elemento sociocultural, otro gran punto que nos hable sobre los juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales, y otro gran punto que nos hable sobre las actividades físicas organizadas en el medio natural. Así que para empezar con este desarrollo, vamos a describir los subapartados que vamos a poner dentro de este punto de la educación física y el deporte como elemento sociocultural. Vamos a recordar que la educación física y el deporte son temas con diferentes perspectivas, mientras algunos los ven como entidades coincidentes, otros consideran que la educación física prepara para el deporte. Sabemos que esto va mucho más allá y que la educación física busca la formación integral a través del movimiento y la actividad física, promoviendo valores y habilidades socioemocionales. En cambio, el deporte se enfoca en la práctica deportiva con énfasis en la competencia y el disfrute, y desde un punto de vista más educativo sabemos que ambos constituyen al desarrollo físico, cognitivo y social del alumnado en la educación primaria. Dentro del apartado de conceptos, aquí se presentan dos conceptos distintos que abordan la educación física y el deporte. La educación física, que se refiere a todas las actividades y conocimientos enfocadas a la educación a través del movimiento y el cuerpo y utilizando las habilidades psicomotrices. Engloba el enfoque educativo del deporte y se centra en la formación integral de las personas. Puedes ampliar y memorizar el concepto de educación física que aparece en la ley. El deporte se define como una conducta humana específica caracterizada por su fin lúdico, competitivo y por el ejercicio corporal. A partir de esta conducta, se le han desarrollado sistemas sociales específicos, incluyendo el ámbito del deporte como espectáculo. La importancia y el significado del deporte varía según las áreas geográficas, las tradiciones culturales y nosotros sabemos que también según la evolución a lo largo de la historia. Estos dos conceptos representan realidades distintas pero relacionadas en el ámbito de la educación física y el movimiento humano. La educación física se centra en el aspecto educativo y formativo, mientras que el deporte se caracteriza por su componente lúdico y competitivo. Ambos desempeñan un papel importante en el desarrollo integral de las personas y tienen influencia en diversas sociedades y culturas de todo el mundo. Vamos a ver ahora las diferentes definiciones sobre deporte efectuadas por diferentes autores y en distintas épocas. Tenemos como primer apartado el deporte como ocio. Según Bernard Guillet, el deporte es una de las distracciones preferidas de la juventud y un espectáculo que cautiva a las masas. Se considera una forma de ocio que brinda entretenimiento y diversión a quienes lo practican y a quienes los disfrutan como espectáculo. Como segunda definición, tenemos el deporte como expansión física y mental. Para José María Cajigal, él plantea que el deporte va más allá de una simple actividad física. Es una forma de expansión tanto del espíritu como del cuerpo. Implica ejercicios físicos sujetos a reglas y fomenta la superación personal, estimulando tanto el aspecto físico como el mental. Entramos en la tercera definición de deporte como herramienta educativa. Según Bernard Guillet, el deporte es utilizado por las personas educadoras para asegurar la formación de la personalidad y el desarrollo de las cualidades del carácter. A través de su práctica se promueven valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia y el respeto por las reglas.
Y como cuarta definición, tenemos el deporte como aplicación física e intelectual. Según Guillemain, destaca que el deporte no es solo un reposo, sino una actividad que requiere una aplicación fatigante, tanto a nivel intelectual como muscular. Los deportistas deben comprometerse tanto mentalmente como físicamente para alcanzar el rendimiento deseado. Estas perspectivas nos muestran que el deporte abarca diversas dimensiones, desde el entretenimiento y la diversión hasta la expansión personal, la educación y la exigencia física e intelectual. Cada enfoque contribuye a comprender la riqueza y la importancia del deporte como elemento sociocultural. Y hemos visto definiciones de Cajigal, de Guillet y de Guillemain. Cajigal en 1973, Guillet en 1971 y Guillemain en 1978. Vamos a hablar ahora del deporte como elemento sociocultural. El deporte como elemento sociocultural ha sido objeto de estudio por parte de diversos autores y autoras a lo largo del tiempo. A continuación, vamos a presentar algunas citas de algunas personas relevantes en el campo, quienes han abordado esta temática desde diferentes perspectivas. En primer lugar, en su obra El deporte y la sociedad, Elías y Dunin, en 1986, analizan la relación entre el deporte y la sociedad, destacando su importancia como fenómeno social que refleja y reproduce dinámicas culturales, normas sociales y valores compartidos. Estos autores enfatizan cómo el deporte actúa como un sistema de símbolos y significados que influyen en la identidad individual y colectiva de las personas. Por otro lado, según Bourdieu, en 1978, examinamos que el deporte desde una perspectiva sociológica, en su obra La distinción, criterios y bases sociales, el autor explora cómo el deporte no solo es una actividad física, sino que también es un campo de lucha simbólica, donde se disputan formas de capital social, cultural y económico. También resalta la importancia de comprender que las prácticas deportivas son una parte de un sistema de relaciones sociales más amplio. Como tercer punto, encontramos que en cuanto a las dimensiones culturales, el deporte, William en 1973, en su libro Cultura y Sociedad, encontramos que el deporte es una manifestación de la cultura popular, donde se reflejan valores, creencias y tradiciones de una sociedad en particular. Este autor destaca cómo el deporte puede actuar como un medio de cohesión social y expresión cultural. Por último, Quackley, en 2009, aborda el tema del deporte como elemento sociocultural. Este autor examina las implicaciones sociales y culturales del deporte, incluyendo aspectos como la construcción de identidades, las desigualdades y el impacto de los medios de comunicación en su representación. Estas referencias bibliográficas nos ofrecen distintas perspectivas del deporte como elemento sociocultural. Y lo que vamos a resaltar es la influencia del deporte en la sociedad en sí, su función simbólica y la relación con la cultura y la identidad. El estudio de estos autores nos permite comprender de manera más amplia el papel del deporte en el entramado social y cultural y su relevancia en la vida de las personas. Vamos a ver ahora el siguiente punto y vamos a ver qué valores determinan el fenómeno deportivo. Nos encontramos con un esquema con 4 apartados que nos van a facilitar memorizarlo. Estos 4 apartados son los aspectos humanísticos, los aspectos sociales, los aspectos políticos en tercer lugar y los aspectos morales. Dentro de los aspectos humanísticos encontramos que el deporte plantea una tarea común, fomentando la comunicación y la colaboración entre las personas participantes. En segundo lugar, entre los aspectos sociales, en la sociedad actual, donde el sedentarismo y la masificación prevalecen, el deporte se convierte en una vía de escape para los problemas, impulsando un estilo de vida activo. El nivel de desarrollo deportivo de una sociedad está estrechamente relacionado con su progreso social y económico. Dentro de los aspectos políticos, encontramos que los fenómenos deportivos importantes pueden desplazar a otros problemas a un segundo plano.
Los países buscan atribuirse los valores del fair play y utilizan competiciones oficiales para manifestar su superioridad sin recurrir a la guerra. También encontramos que la política tiene influencia en el deporte de alta competición y que a nivel internacional el deporte también se utiliza como una herramienta para acercar a diferentes naciones. Como cuarto apartado, dentro de la moralidad, de estos valores morales que determinan el fenómeno deportivo, encontramos la moralidad o inmoralidad del deporte, que se determina por la conducta deportiva de una o varias personas deportistas, reflejado en el comportamiento ético y los valores personales de la práctica deportiva. En resumen, los valores que determinan el fenómeno deportivo abarcan aspectos humanísticos, sociales, políticos y morales. Estos valores contribuyen a la interacción y el desarrollo social, la expresión política y el comportamiento ético en el ámbito deportivo. El estudio y comprensión de estos elementos nos permiten apreciar el amplio impacto y la importancia de la educación física en el deporte como elementos socioculturales en nuestra sociedad. Vamos a avanzar ahora hacia el deporte en las clases de educación física. El juego y el deporte son fundamentales en la educación física, ya que promueven actitudes y valores positivos. En la etapa de educación física primaria es importante impulsar el desarrollo de habilidades básicas que luego se aplicarán en prácticas deportivas adaptadas. Durante el último tramo de esta etapa y el inicio de la educación secundaria obligatoria, se produce una transición donde se busca el dominio de capacidades motoras y de competencias, entre ellas la competencia motriz, en una práctica deportiva inclusiva. En la práctica de la educación física es importante considerar los siguientes aspectos. Número 1, la aceptación del nivel de destreza y reconocimiento de las limitaciones en juegos y actividades predeportivas o deportivas. Número 2, enfocar el deporte con fines educativos, evitando que la atención se centre únicamente en la técnica. Número 3, considerar las etapas evolutivas y la psicología evolutiva al aplicar el deporte. Número 4, utilizar la progresión técnica o táctica como herramienta para que el alumnado adquiera un conocimiento sobre su propio cuerpo, lo cual tiene un alto valor educativo. Y número 5, potenciar las cualidades y aptitudes individuales en el ámbito deportivo. Estos 5 aspectos son fundamentales para asegurar una práctica de la educación física enriquecedora, ya que promueven el desarrollo integral del alumnado y fomentan la valoración de sus propias capacidades. Como segundo punto, dentro de este tema, recordemos que el segundo punto es juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales, vamos a comenzar desarrollando una serie de conceptos. Los juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales son manifestaciones arraigadas en la cultura y en la identidad de un pueblo, que cuentan con la participación y seguimiento de su comunidad. Son originarios del lugar donde se practica y han perdurado a lo largo del tiempo, transmitiéndose de generación en generación. Primera definición, el juego popular. Hablar de popular es referirse a lo relativo o perteneciente al pueblo. Una manifestación es popular cuando la sigue y en ella participa el pueblo, su gente. El uso de la expresión juego o deporte popular significa hacer alusión a una actividad que se ha introducido en el seno de una comunidad que venía con un número considerable de seguidores. No se puede hablar de juegos populares cuando lo practican una minoría. El juego o deporte autóctono se define como aborigen o indígena originario del lugar donde se vive. Trasladar este calificativo al juego deporte implica afirmar que el juego al que nos estamos refiriendo es originario del lugar al que hacemos mención. Y como tercera definición nos vamos a encontrar con juego tradicional. La expresión juego o deporte tradicional
supone aludir a una práctica que ha tenido una continuidad en el tiempo y que se ha transmitido, que se ha dado a conocer de generación en generación. Dicha expresión es correcta siempre que no se dirija a una práctica novedosa o relativamente novedosa. Para nosotros podemos contar con 3 generaciones para considerar un juego o deporte como tradicional. Dentro de este apartado de juegos y deportes populares, autóctonos y tradicionales, como segundo punto, vamos a ver qué sucede con el deporte como medio en la educación física. El juego popular o tradicional ha sido subestimado en el ámbito de la educación física, enfrentándose constantemente al deporte de masa. Hasta ahora, su utilización se ha limitado principalmente a cumplir objetivos físicos y corporales, como mejorar el esquema corporal, la lateralidad y desarrollar las cualidades físicas, así como servir de calentamiento o de introducción a otro tipo de deportes más populares entre el alumnado. Sin embargo, esta perspectiva simplista no aprovecha todo el potencial educativo que el juego popular o tradicional puede ofrecer. Así que si nuestro objetivo principal es optimizar el crecimiento y el desarrollo integral del alumnado, utilizar el juego popular o tradicional implica mucho más que ejercitar el cuerpo o utilizarlo como un simple recurso. Como siguiente punto vamos a hablar de este tipo de prácticas como contenido de la educación física. La incorporación del juego popular y el deporte tradicional como alternativa implica adoptar una perspectiva más amplia y ambiciosa hacia estas prácticas. Incluir el juego popular y el deporte tradicional como parte integral de nuestra materia, de nuestra área, implica adoptar un enfoque más ambicioso que el utilizado hasta ahora. Al considerarlos como contenido y centro de interés en el proceso educativo, se abre la puerta a un trabajo más completo y enriquecedor. En este contexto, es posible plantear la consecución de objetivos más amplios al utilizar el juego popular tradicional en la educación física. Estos objetivos incluyen el conocimiento de los juegos propios del territorio en el que se vive, así como el entendimiento de su significado cultural. Al abordar estos aspectos, se promueve un mayor conocimiento de la propia cultura, una mayor conexión con la identidad y una mayor comprensión de las costumbres locales. De esta manera, el juego popular y tradicional se convierte en una herramienta poderosa para fomentar la valoración y el respeto hacia nuestras raíces culturales, enriqueciendo así la experiencia educativa del alumnado. En este sentido, se pueden presentar, entre otras, las siguientes posibilidades de actuación. Tratar de participar activamente en fiestas o acontecimientos sociales de nuestro entorno, adaptar los juegos y deportes tradicionales a nuestro entorno educativo escolar y, en tercer lugar, utilizar el juego popular o tradicional como centro de interés para ser abordado de manera interdisciplinar y transversalmente desde distintas materias, como pueden ser lengua, plástica o matemática. En resumen, la flexibilidad y variedad del juego popular y tradicional brindan tanto al profesorado como al alumnado la oportunidad de desarrollar nuevas propuestas y promover una educación física más versátil y conectada con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar ahora de la distribución geográfica de juegos y deportes tradicionales. Por ejemplo, las Islas Canarias destacan como un enclave de riqueza cultural y tradiciones. Y no es una excepción en el ámbito de los juegos y deportes tradicionales. En esta región se ha visto arraigar una amplia variedad de juegos y deportes autóctonos, convirtiéndose en un espacio donde estas prácticas ocupan un lugar destacado. La diversidad cultural y las peculiaridades propias de las Islas Canarias han propiciado la concentración y preservación de estos juegos y deportes tradicionales en la región. En este punto podríamos hacer un pequeño listado de los juegos y deportes tradicionales en el caso de Canarias, de los de las islas, y en el caso de otras comunidades redactar un párrafo similar resumiendo
los juegos y deportes populares y tradicionales de esa región. Para todas ellas es importante memorizar la clasificación de juego popular y deporte tradicional de Cristóbal Moreno Palos de 1992, ya que en esta clasificación podemos encuadrar la totalidad de juegos y deportes tradicionales independientemente de la región o comunidad a la que nos refiramos. Esta clasificación ha supuesto un avance en el estudio de los juegos y deportes tradicionales. Aporta una visión más cercana de la educación física y completa las clasificaciones anteriores. Vamos a ver los 10 grandes grupos de juegos que plantea y podrías memorizar un ejemplo para cada uno. Estos 10 grandes grupos son los juegos y deportes de locomoción, en primer lugar. En segundo lugar, juegos y deportes de lanzamiento a distancia. En tercer lugar, juegos y deportes de lanzamiento de precisión. En cuarto lugar, juegos y deportes de pelota y balón. En quinto lugar, juegos y deportes de lucha. En sexto lugar, juegos y deportes de fuerza. El séptimo sería los juegos y deportes náutico, acuático. El octavo, juegos y deportes con animales. El noveno, juegos y deportes de habilidad en el trabajo. Y en el décimo serían los otros juegos y deportes no clasificados que no cuadren en ninguno de los apartados anteriores. Repetimos la clasificación según Moreno Palos, 1992, en sus 10 grandes grupos de apartados. Juegos y deportes de locomoción, como pueden ser las carreras y marchas, salto, equilibrio y otros juegos y deportes de locomoción. El número 2, juegos y deportes de lanzamiento a distancia, lanzamientos a mano, lanzamientos con elementos propulsivos y otros juegos y deportes de lanzamiento de distancia y tiro. Número 3, juegos y deportes de lanzamiento de precisión, como los juegos de bolo, juegos de discos y monedas, de bola, de mazo y bola, y otros juegos y deportes de lanzamiento y precisión. El número 4, juegos y deportes de pelota y balón, pelota a mano, pelota con herramientas y otros juegos y deportes de pelota. Número 5, juegos y deportes de lucha, lucha, esgrima y otros juegos y deportes de lucha. Número 6, juegos y deportes de fuerza, levantamiento y transporte de peso, de tracción y empuje y otros juegos de deportes de fuerza. Juegos y deportes náuticos y acuáticos, como pruebas de nado, regatas a vela o regatas a remo, y otros juegos y deportes acuáticos. El número 8, juegos y deportes con animales, que pueden ser competiciones, luchas de animales, caza y persecución, y otros juegos y deportes con animales. Número 9, deportes de habilidad en el trabajo, de actividades agrícolas, otras actividades laborales. Y ya decíamos que en el número 10, otros juegos y deportes no clasificados. Existen también varios requisitos que un juego debe cumplir para ser considerado educativo, y a continuación vamos a enumerar varios de estos requisitos. En primer lugar, el desarrollo integral del alumnado. El juego debe permitir el desarrollo integral del alumnado, abarcando diferentes aspectos de su desarrollo físico, cognitivo y emocional. En segundo lugar, el fomento del comportamiento cooperativo. El juego educativo debe promover la cooperación entre las personas participantes, evitando situaciones de marginación y de excesiva competitividad. En tercer lugar, la participación activa de todo el alumnado. Se busca evitar la exclusión de algunas personas jugadoras, asegurando que todas las personas participantes estén involucradas y que tengan un rol activo en el juego. En cuarto lugar, el equilibrio entre actividad y descanso. Es importante mantener un equilibrio adecuado entre la actividad física y los momentos de descanso, evitando el agotamiento excesivo
y permitiendo la recuperación necesaria. El quinto lugar, el estímulo y el desafío alcanzable. Todo juego educativo debe plantear un desafío o reto que motive a las personas participantes, pero que sea alcanzable para nuestro alumnado, evitando así la frustración o la desmotivación. En sexto lugar, la rotación de roles y la diversidad de juegos. Vamos a evitar siempre que destaquen las mismas personas, promoviendo la participación de todas las personas y ofreciendo una variedad de juegos que permitan a cada individuo destacar en diferentes áreas. Y en séptimo lugar, la perdurabilidad del interés. Un juego educativo debe ser capaz de mantener el interés y la motivación a lo largo del tiempo, incluso fomentando que las personas participantes continúen practicándolo de forma autónoma. Estos requisitos garantizan que el juego cumpla con su función educativa y van a proporcionar un espacio de aprendizaje lúdico y enriquecedor para nuestro alumnado. Y a partir de aquí, ahora vamos al tercer apartado dentro del desarrollo de este tema y vamos a ver las actividades físicas organizadas en el medio natural. La oportunidad de participar en actividades físicas en entornos naturales ofrece una experiencia transformadora que va más allá de su escenario habitual. Mientras que en el entorno urbano tiende a ser un entorno seguro y cómodo, con superficies planas en la mayoría de los casos y obstáculos eliminados, es importante brindar al alumnado la oportunidad de acceder al entorno natural. Sin embargo, también es fundamental que este acercamiento al medio natural se realice de manera segura y controlada. El profesorado debe estar familiarizado con el terreno previamente y establecer límites y acciones discretas para garantizar la seguridad. Además, es crucial que el contacto con la naturaleza sea una experiencia agradable y donde se pueda disfrutar y experimentar. Debemos considerarlo como un juego, un espacio para la diversión y utilizarlo como una herramienta motivadora para incentivar su participación. Al proporcionar el acceso al medio natural, estamos enriqueciendo su experiencia física y fomentando una conexión más profunda con el entorno natural que les rodea. Esta interacción les brinda la oportunidad de explorar, aprender y desarrollar habilidades de manera única, al tiempo que promueve su bienestar físico y emocional. Las actividades físicas en el medio natural son parte esencial de la educación física, permitiendo al alumnado explorar la naturaleza, desarrollar habilidades físicas y aprender sobre el entorno. Estas experiencias enriquecen su educación y promueven también estilos de vida activos y conscientes de nuestro medio ambiente. Vamos a ver ahora dentro de este apartado una posible clasificación de las actividades físicas en el medio natural. Dentro de las clasificaciones de las actividades físicas hay diversas categorías que resultan relevantes para nuestro análisis. A continuación, nos centraremos en las más importantes y significativas, en función del nivel de organización, en primer lugar, organizadas con continuidad, las esporádicas o las autoorganizadas o libres. En segundo lugar, en función de la interdisciplinaridad curricular, nos encontramos fundamentales con aquellas prácticas consustanciales con las actividades al aire libre, constituyendo una base articular de toda programación o planificación. Las podemos dividir a su vez en dos grupos que podrían ser la marcha y la acampada. En función del objetivo vamos a encontrar las actividades recreativas o competitivas en el medio natural y en función del medio utilizado vamos a encontrar las terrestres, las acuáticas y las aéreas. Así que en esta clasificación de las actividades en el medio natural podemos clasificar en 4 apartados en función del nivel de organización, en función de la interdisciplinariedad curricular, en función del objetivo y en función del medio utilizado.
Siguiente apartado, vamos a ver algunas consideraciones con respecto a las actividades en la naturaleza. La realización de actividades físicas en el medio natural es una oportunidad valiosa para el alumnado de educación física. Es importante considerar aspectos como el transporte, los responsables por grupo, la inclusión en el plan del centro, la adecuación del tiempo docente y lúdico. También se deben tener en cuenta las etapas de desarrollo, la preparación del profesorado y los beneficios del contacto con la naturaleza. Estos requisitos van a promover el respeto, el aprendizaje cooperativo y el cuidado del entorno. También el desarrollo integral de las capacidades físicas y motrices. En primer lugar, nos encontramos con tener en cuenta el medio de transporte y las actividades de animación. El profesorado debe prever el medio de transporte, como la guagua, para llegar al lugar elegido y realizar actividades de animación. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta las personas responsables por grupo de alumnado, cumpliendo la ratio, y dependiendo de la cantidad de alumnado, recomendamos asignar un responsable por cada 10 o 15 grupos de alumnos, ya que estamos en el entorno natural, y también que haya participado previamente y que participe activamente en la actividad. Esto va a depender de lo que la normativa nos diga de la ratio de alumnado, pero recuerda que tienes que tener en cuenta tanto la ratio de alumnado legal como la tipología de actividad que vayas a desarrollar en el medio natural. Como tercer punto, la inclusión en todo lo que tenemos que tener en cuenta dentro del plan del centro, que esté aprobada la actividad y que estén recogidas por el consejo escolar o la normativa que se siga en el momento de organizar la actividad. Como cuarto punto, el tiempo docente y lúdico. Se plantea que estas actividades educativas se tienen que realizar durante el tiempo docente, pero con un enfoque lúdico que las haga apropiadas para el tiempo de ocio. Con esto queremos decir, recuerda también la diferencia entre actividad complementaria y escolar. Estamos hablando, en este caso, de actividades complementarias que, aunque se realicen dentro del tiempo considerado, entre comillas, con más rigor docente, lo que queremos es fomentar el uso apropiado del entorno y el medio natural en el tiempo de ocio. En quinto lugar, la preparación a cargo del profesorado. En edades de 6 a 12 años, sabemos que vamos a ser los responsables como profesorado de preparar la actividad, del material necesario, y vamos a tener en cuenta que el alumnado no va a tener la responsabilidad ni el conocimiento técnico requerido para organizar la actividad por sí mismo, aunque podríamos encuadrar esta preparación dentro de una situación de aprendizaje para que vayan adquiriendo estas habilidades a lo largo de su vida. También, en sexto punto, debemos evitar actividades desconocidas para nosotros en el medio natural y si nos vamos a encargar de ellas, ya que desaconsejamos que una persona no entrenada realice actividades en el medio natural que desconoce, ya que esto aumenta el riesgo tanto para el profesorado como para el alumnado. En séptimo lugar, la justificación de la actividad física en el medio natural. La inclusión de la actividad física organizada en el medio natural en el currículum se justifica por la necesidad de conocer, respetar y utilizar el entorno natural de manera racional, aprovechando todos sus potenciales educativos. Recordemos también la relación con los ODS y el cuidado del medio natural y del cuidado de nuestro entorno cercano. Y en octavo lugar, una aproximación gradual a la naturaleza. En las primeras edades se realizan actividades habituales y básicas para acercar al alumnado a la naturaleza y más adelante se inician en temas concretos actividades físicas en la naturaleza para satisfacer esta necesidad natural de aventura, desafío y de nuevos. Como siguiente apartado, dentro de las actividades físicas organizadas en el medio natural, nos encontramos con las características de las actividades desarrolladas en este medio natural. A modo de resumen, podemos destacar las siguientes características que deben tener las actividades realizadas en un medio natural. Se desarrollarán en un entorno natural y alejado del ambiente cotidiano,
serán diferentes en términos de número y duración en comparación con las actividades escolares habituales, se llevarán a cabo durante el horario escolar y también podríamos organizar actividades extraescolares, permitirían una interacción diferente entre profesorado y alumnado, así como entre el propio grupo de alumnado. Proporcionarán al alumnado un mayor conocimiento, tanto vivencial como cultural, en diversas materias y contribuirán al uso más consciente y responsable del medio natural por parte del alumno. Recuerda también que tienes que actualizar este tema con todos tus conocimientos de la LOE, distintas metodologías, y también introducir diferentes aspectos que puedes ir ajustando, como puede ser la relación con el currículo y sus elementos. Podrías hacer alguna aplicación práctica y didáctica. Buscar de qué manera el tema va a tocar la igualdad de género, de qué manera puedes en alguno de los puntos tocar la atención a la diversidad y las NEAE, la innovación y el deporte educativo, la utilización de las TIC dentro del tema y de qué manera este tema se relaciona con otros temas y su transversalidad. Así que hasta aquí el desarrollo de este tema 15. Recuerda, como siempre, que te dejo una webdacía que puedes memorizar de manera sencilla, que sería citar Quintero González, Lucía Esther, LE, del año 2003, de 24 de agosto. El título de la entrada en el blog sería el título del tema, que ya lo tienes, y dentro del blog competenciamotriz.com. Así que con esta bibliografía fácil y sencilla de memorizar, damos por finalizado el desarrollo de este tema 15, así que sigue avanzando con tu estudio. Ya tienes un tema más que puedes ir escuchando las veces que necesites. Nos vemos en el siguiente tema.